Está aquí en el estudio de México al Día Francisco Abundis, director asociado de Parametría, quien nos va a hablar pues de varios estudios que se hicieron sobre la evaluación docente. Francisco, qué gusto que estés aquí. Igualmente, buen día. Francisco, un gusto saludarte. Pues sí, es un tema que le venimos dando seguimiento desde hace tiempo porque pues es un tema de atención pública, ¿no? Si bien hay 26 niños que regresaron a la escuela, pues hay un correspondiente número de padres de familia, ¿no? Por lo menos ha de haber, ¿no? Si fuera 2 padres de familia por niño, por lo menos hay 13, ¿no? Que están preocupados por el tema. Y hemos preguntado sobre cómo está percibiendo la gente el tema de la reforma educativa. Como verán en el primer gráfico, a una pregunta muy sencilla de si está de acuerdo o en desacuerdo con que se le evalúe a los maestros. Esta pregunta la tenemos desde abril de 2012. Tenemos amplios niveles de acuerdo. El primer gráfico a la izquierda es abril de 2012, 88% de acuerdo con que se le evalúe a los maestros. Marzo de 2013, que es el siguiente gráfico, el que está en medio, 88% de acuerdo. Y junio de 2015, 90% de acuerdo. Sube. Es decir, es difícil decir que ha crecido porque es marginal el crecimiento, pero 9 de cada 10 mexicanos, ¿no? están claros en que en cuestiones laborales todos competimos en algún sentido porque los maestros no van a ser evaluados, ¿no? ¿A qué le otorgas que haya aumentado del 88% en 2 años al 95%? Yo creo que cada vez se está logrando más consenso la reforma educativa. Yo creo que cada vez hay más claridad de lo que se quiere y como verán más adelante en estos reactivos, la gente creo que también percibe que parte de nuestro problema docente educativo tiene que ver con falta de preparación y esta no la vas a poder hacer, pues no la vas a poder corregir si no evalúas o no sabes dónde están las carencias, ¿no? En el siguiente gráfico, y es ahí donde viene nuevamente esta parte de la reforma educativa por la que han protestado sobre todo los maestros disidentes de la coordinadora. ¿Estará usted de acuerdo o en desacuerdo en que se sancione a los maestros que no quieran ser evaluados? De acuerdo, 85%. Hace 3 años, en abril del 12 y junio del 15, de acuerdo, 85%. Nuevamente, ¿no? Es decir, la propuesta de que haya algún tipo de sanción, de consecuencias si no se les evalúa, nuevamente amplios niveles. Y en la siguiente van a ver que estas sanciones no solamente se han mantenido con el tiempo de cómo se les debe sancionar, sino incluso la gente parece que las ha endurecido, ¿no? Mientras en abril del 12 teníamos que, la pregunta literal fue, en caso de que se sancione a los maestros que no quieran ser evaluados, ¿cuál de las siguientes sanciones cree que debería de aplicarse? Abril de 2012, 25% suspensión temporal, 24% suspensión definitiva, sanción económica 22, llamada de atención 13. Pasamos a marzo del 2013, suspensión temporal crece a 29%, la definitiva se queda prácticamente igual, la llamada de atención 22% y la sanción económica 17%. Pero ya para junio del 15, es decir, ya en este verano, se va a primer lugar la sanción definitiva. Fíjate. Y crece hasta 32%. Es decir, no es la gente creo que cada vez tiene más conciencia y está más clara en que tiene que haber alguna consecuencia por suspender clases o porque no se les evalúe a los profesores y ya prácticamente 1 de cada 3 mexicanos dice que se les suspenda definitivamente. Sí, ya es sobre el empleo, ¿no? O sea, sobre la plaza, digamos. Me llama la atención, ¿no? Probablemente, como tú comentabas, hay más conocimiento sobre lo que implica la reforma educativa y además se ha hecho mucho énfasis en que es necesario que los maestros estén en buen nivel para poder mejorar también la educación de los niños, ¿no, Paco? Y por otra parte te diría que da la impresión que la disidencia, ¿no? La llamada coordinadora, que hay que señalar que a veces el público no distingue entre el sindicato, el CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Parece que las acciones de la CENTE o algo como la sección 22, que tiene mucha identidad,
parece que no se han preocupado mucho por la opinión pública, al punto que ya la perdieron. Así es. Claro. Es decir, más o menos la mitad del país conoce de la CENTE y de esos 57% tienen mala opinión. Así es. Entonces, no solamente ha ganado consenso la reforma educativa, sino que da la impresión que el público no percibe que sean muy legítimas las demandas de esta disidencia. Sí, que además la reforma educativa en un inicio y de manera equivocada, de manera errónea, se pensaba que era una reforma que tenía mucho que ver con la parte laboral, ¿no? Cuando la reforma educativa pues es mucho más amplia. Este es un aspecto únicamente. Exacto, pero es como el más evidente, Es ¿no? el más evidente, es el que más se ha mediatizado probablemente. Así es. Luego, si vamos con el tema de la posición de los maestros, vean, y también parece que la gente tiene muy clara cuál es esta posición, no de todos en general, estamos hablando nuevamente de la disidencia. Por lo que usted sabe o ha escuchado, los maestros de las escuelas públicas están a favor o en contra que se les evalúe. En contra, 59% en septiembre del 13, en junio del 15 prácticamente el mismo porcentaje, 58%. Es decir, casi el 60% de la población sabe que hay resistencias, ¿no? Claro. Y ¿por qué cree que están en contra los maestros de esta evaluación? Septiembre del 13, no están capacitados para ser evaluados, 69%, afecta a sus intereses, 23%. Es decir, también se ve como un problema, parte del diagnóstico, digamos, de lo que intuye el ciudadano, es que tenemos profesores con falta de capacitación, ¿no? Y ven esto como un problema fundamental en la educación. Se repite esta respuesta en junio del 15, falta de preparación 61%, y una respuesta que no había salido así de clara: no quieren perder privilegios, compra de plazas, salarios, prestaciones, cobran sin trabajar, 23%. Es decir, la parte más negativa, más allá de la capacitación, empieza a salir. Ahora, esto es la imagen del sindicato, bueno, de la coordinadora más que es del sindicato, pero hay que ser claro ahí, hay que corregir. Claro. Pero esto no ha afectado la imagen del maestro, que creo que es la parte positiva. El maestro sigue siendo una autoridad, sigue gozando de la credibilidad, sobre todo a nivel local. Y si lo vemos en el último gráfico, podré decirme qué tanta confianza le inspiran los maestros. Si vemos, esta ha variado con el tiempo, ha tenido picos de hasta 71 puntos, que es el que ven ahí en julio del 12, pero también ha tenido pues momentos polémicos, ¿no? Que sobre todo tiene que ver con los momentos de expresión o de protesta de los maestros. Agosto del 2009, que es el tercer dato que aparece ahí, y nuevamente ustedes recordarán las marchas de julio y agosto del 14, y se nota la sensibilidad que tiene la población. Es importante notar que esa línea verde, que es mucha o algo de confianza, nunca se ha cruzado con la roja. ¿No? Es importante mencionarlo porque siempre la gente ha tenido confianza en los maestros. Claro. Y hay momentos de mucha confianza. De hecho, si ven en la última parte se viene recuperando. El último dato que tenemos es 59% de mucha y algo de confianza contra 39% de desconfianza. Es muy claro el papel que tiene el maestro en la sociedad mexicana, y también muy claro los asuntos que tienen que ver con los sindicatos, es decir, con el manejo sindical que hay, ¿no? Eso es muy claro en la población. Sindicatos en general, no solamente el de maestros, sí, claro. Sea Pemex, sea Luz y Fuerza, en general la gente no tiene buena impresión de los sindicatos, a no ser que tú seas sindicalizada o tengas algún pariente que recibe beneficios, ¿no? Claro. Pero el promedio de la población no tiene buena opinión de los sindicatos. Entonces, este no es la excepción, es decir, en este caso no es la excepción, claro. Y la gente distingue muy bien lo que es el sindicato, la representación propia de los maestros o su disidencia, la cual goza de peor opinión todavía, claro. Comparada con lo que es el maestro, ¿no? Y creo que es algo, es importante pues seguir manteniendo esa imagen, porque es una imagen de liderazgo natural a nivel comunitario, es una imagen de mucho respeto, y bueno, en realidad pues son quienes educan a nuestra infancia, a nuestro futuro. Lo más ¿no? importante. No, y qué importante que se acepte la evaluación por un lado, pero también la formación constante y sistemática de los profesores, ¿no? Así es, y yo creo que también es importante ver cómo pues la reforma educativa tiene este apoyo social, claro, y lo ha ido creciendo y lo ha ido ganando cada vez más, ¿no? Muy bien, Francisco. Pues muchísimas gracias por compartirnos estos datos muy interesantes. Gracias. Que pase un excelente día.